Ahora se le otorga el uso de la palabra al legislador por la provincia de Guayas, Francisco Jiménez. Vamos a escuchar esta intervención. Señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, de todo hemos escuchado aquí y con una ligereza increíble. Déjeme aclararle algunas cosas, asambleísta Cabascango. La existencia de 10.000 hojas de un informe no acreditan per se la comisión de un delito, o de 12 millones de hojas de investigación por la prensa internacional tampoco constituyen imputación de un cometimiento de infracciones por parte de un mandatario. Eso hay que probarlo. Déjeme decirle algo, asambleísta Segovia. La inmunidad no debe ser utilizada para denostar a un mandatario ni categorizarlo, a menos que se pruebe fehacientemente que él ha incurrido en contravenciones de la ley y que él ha violado normas expresas de la Constitución y de la ley orgánica que fue creada para efectos de esa consulta popular. Y déjeme decirle algo, asambleísta Cabezas. Las encuestas no constituyen derecho, son solamente encuestas. Los informes manipulados tampoco constituyen delito, son solamente informes manipulados. Los videos, aunque se los ponga en blanco y negro y se ponga una musiquita tétrica, no acreditan per se la comisión de un delito. Todo eso hay que probarlo, porque lo contrario nos convierte en actores políticos irresponsables, que lo único que buscamos es la desestabilización política de un país por el gran pecado de haber ganado las elecciones. Porque ese fue el gran pecado de Guillermo Lasso, haber ganado las elecciones. Haber tenido negocios legítimos internacionales no es lo mismo que tenerlos. Haber desempeñado operaciones económicas internacionales no es lo mismo que mantenerlas en el momento actual. El pasado no es lo mismo que el presente, ni tampoco es lo mismo que el futuro. Y yo sé que son verdades de perogrullo y a lo mejor caigo en lo ridículo, pero es lo que quiero especificar, es que aquí se han mezclado cosas del presente, se han mezclado cosas del pasado, se han mezclado videos y se ha mezclado información con el objeto de desestabilizar al país sin importar a quién se afecte y por esa vía desestabilizar a un gobierno y a un presidente que ha probado fehacientemente que no tiene nada que esconder. Y yo sí quiero ser preciso aquí, porque las palabras las podemos decir cualquiera y los criterios y los epítetos también, porque al fin y al cabo los actores políticos con un micrófono adelante decimos lo que nos viene en gana y a quien nos viene en gana. Pero los números y los hechos son incontrovertibles. Y yo sí quiero presentar algunos números y hechos que son incontrovertibles. Primero, la consulta popular que estableció los parámetros para prohibir que personas que están en política tengan negocios en paraísos fiscales es del 19 de febrero del 2017. Y eso nadie lo puede cuestionar porque es un hecho objetivo. Segundo, la ley orgánica que se produjo con objeto de esa consulta popular se publicó y entró en vigencia a partir del 8 de septiembre del 2017. Eso tampoco nadie lo puede cuestionar. Y esa ley, que se denomina comúnmente del pacto ético, tiene un artículo 5 que ustedes lo pueden leer porque está en el registro oficial y que se refiere a la competencia privativa de la Contraloría General del Estado. Y se llama verificación de cumplimiento. La pueden revisar en la ley. Y además tiene un artículo 9, esa misma ley orgánica, que establece un procedimiento de investigación cuando haya dudas sobre este tema. Y ese procedimiento de investigación significa que primero investiga la Contraloría y de encontrar méritos, esto pasa a la Corte Constitucional. Y cuando se trata de la presidencia, de la vicepresidencia de la República o de los asambleístas, esto pasa finalmente a conocimiento de la Asamblea Nacional
para que la Asamblea resuelva lo que corresponda. Ese es el trámite, nos guste o no. Eso es lo que establece el artículo 9 de esta ley del pacto ético, nos guste o no. Ahora, la inscripción de la candidatura del actual presidente Guillermo Lasso y su binomio se produjo el 23 de septiembre del 2020. Eso nadie lo puede cuestionar tampoco porque es un hecho objetivo. Y de allí vino la impugnación de la bancada UNES, lo cual tampoco nadie lo puede cuestionar porque fue evidente para ojos de todo el país y por supuesto para la misma bancada. Y luego de eso, y por eso me estoy refiriendo cronológicamente, porque lo peor que puede pasar en derecho, como en política, es que se mezclen hechos, circunstancias y tiempos para confundir a la población. Después de eso vino el pronunciamiento de la máxima autoridad en época de elecciones, que es el Tribunal Contencioso Electoral, que se pronunció el 14 de octubre del 2020, desestimando la impugnación que el binomio de UNES había presentado por este mismo tema en contra de la candidatura de Guillermo Lasso. Y como todos sabemos, tenemos una Constitución que en su artículo 76, numeral 7, literal I, establece concretamente que a nadie se puede juzgar más de una vez por una misma causa y materia. Eso dice nuestra Constitución de forma contundente, nos guste o no nos guste. Pero resultó que después de un año, con objeto de una publicación internacional, repito, como dijeron hace un rato, de 12 millones de hojas y después de 10.000 hojas de informe, se generó nuevamente el resurgimiento de este tema. No cambiaron los hechos, no cambiaron las circunstancias, tampoco cambiaron los parámetros. Tal vez estábamos un poco más molestos y por eso aprovechamos esas circunstancias para volver a resucitar ilegalmente e inconstitucionalmente este tema. Pero bueno, aquí estamos en la Asamblea y estamos haciendo política, por lo tanto, cualquier cosa es posible. Lo cierto es que el 7 de octubre del 2021, porque a mí sí me gusta hablar con precisión y jamás me gusta generar epítetos sin que nadie los merezca, y menos aún sobre lucubraciones sin fundamento, el 7 de octubre del 2021, la Asamblea resolvió, con el fin de esclarecer la vinculación del presidente dentro de la investigación periodística relacionada con el uso de empresas fantasmas. Eso dijo la Asamblea, empresas fantasmas. Ni siquiera son empresas fantasmas, porque eso es otra cosa. Son empresas que están en paraísos fiscales, pero no son necesariamente fantasmas. Pero esa fue la resolución que sacó en ese momento la Asamblea Nacional, el 7 de octubre. Y una semana después, es decir, el 14 de octubre del 2021, la Contraloría General del Estado inició, a instancias del mismo presidente de la República, la investigación por estos mismos hechos que ya habían sido juzgados por el Tribunal Contencioso Electoral, exactamente por estos mismos hechos. Y resultó que, como también usted tiene ya el oficio, señora presidenta, la Contraloría concluyó y dictaminó archivar el proceso, en este caso contra el señor presidente Guillermo Lasso, por no encontrar elementos objetivos que demuestren que a las fechas de inscripción de la candidatura para presidente constitucional de la República del Ecuador y de posesión en dicho cargo, era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales, o que ostentaba la condición de directivo en sociedades establecidas, constituidas o domiciliadas en tales jurisdicciones o regímenes. El que hoy utilicemos afirmaciones antojadizas, o mostremos videos sin fecha, o mostremos encuestas para darle fuerza a nuestros argumentos, no cambia la realidad. Y la realidad es que este asunto, siguiendo el ordenamiento jurídico de la República, consagrado tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica que instrumentó la consulta popular,
que se hizo a talla y medida de un solo candidato, eso sí es subjetivo y eso lo pienso yo, que se hizo a talla y medida de un solo candidato, ya permitió que se juzgue este asunto 2 veces. Entonces, ¿qué? ¿Queremos seguir en la secuencia infinita de cuestionamiento de un presidente cuyo único pecado ha sido ganar las elecciones? ¿O queremos trabajar de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico y siendo rigurosos en nuestras imputaciones, establecer quién ha cometido un ilícito y quién no ha cometido absolutamente nada? Yo he querido ser puntual en cuanto a las fechas, porque ninguna de estas fechas tiene el más mínimo índice de cuestionamiento. La Constitución existe, la ley orgánica también, la impugnación que se hizo del binomio es una realidad, lo conoce la bancada de UNES, y también es una realidad que lo único de lo que se trata Pandora Papers en lo que tiene que ver con el Ecuador, yo no hablo de los otros países ni de los otros presidentes, y en lo que tiene que ver con el presidente Guillermo Lasso, es solamente una serie de lucubraciones sin fundamento, poco rigurosas, que se desdicen de la verdad de los hechos y que, intentando aparecer lo blanco negro o lo negro blanco, están tratando de generar una esperanza de conmoción que solamente existe en la cabeza de algunos asambleístas. Muchas gracias, señora presidenta. La intervención del asambleísta por la provincia de